Se ha visto que es mejor no utilizarla o utilizarla con mucha precaución. Entonces, estos son nosotros, las sulfonilurias. Hay muchos tipos, son muy antiguos, digamos así. Hay unos que ya no se usan. Y el problema grave, ¿cuál es el problema grave de las sulfonilurias? La hipoglicemia. Entonces uno ve, y a veces lo vemos en tabla y en tempo, vemos viejitos con 3 tabletas de glibenclamida. ¿Cuál es la dosis máxima de la glibenclamida? En personas jóvenes, 15 máximo. Bueno, en ALAD van a encontrar que es 20. Pero yo nunca daría más de 15 miligramos a una persona joven. Y en adultos mayores, ojalá no tomen glibenclamida. O sea, el riesgo de hipoglicemia es altísimo. Y digamos, por eso en las personas mayores las metas son diferentes. O sea, es más fácil que un viejito se muera de una hipoglicemia que de una hiperglicemia. O sea, la hiperglicemia no da tiempo de actuar y uno pone líquido o pone insulina, le alcanza a llevar al hospital. Pero una hipoglicemia dormido, ¿cuántos de esos abuelitos? Ay, se murió dormidito, tan lindo. No sufrió, dice una señora. Pero pues es claro, se está tomando 4 pastillas de glibenclamida. Obviamente no lo había visto ningún médico que supiera eso. Y el mecanismo de acción, pues ahí hay muchas, van a ver el gliburide, la glipicida, la glicacida, la glimepequida y la glibenclamida, digamos, todas son con efectos muy similares, lo que digamos, cambia mucho la evidencia, lo que muestra es lo mismo, no tienen como ninguna superioridad una sobre otra, y el mecanismo de acción está ahí, pues aumenta, es un secretagogo, porque estimula, bloquea estos canales, hace que el calcio entre, y el calcio hace que las vacuolas de insulina se liberen rápidamente, bastante el mecanismo de acción. El problema de la glibenclamida y de todos los, digamos, secretagogos es que pierden mecanismo de acción en la medida que el páncreas, o sea, o que la diabetes va avanzando. A veces se nos olvida a nosotros, pero todo paciente diabético, si va a vivir lo que tiene que vivir, hay que decirles que siempre van a terminar con insulina. O sea, un paciente diabético, si vive 30 años o si vive 35 años más después del diagnóstico, el páncreas siempre se va a dañar y siempre va a terminar con insulina. ¿Sí? Porque a veces uno no les dice eso claro. Entonces, cuando llega la hora de ponerles insulina, el paciente dice: me va a morir. Y eso ha cambiado mucho. Ahorita vamos a ver que cuando uno va a escoger los grupos de medicamentos, una vez la insulina puede ser la segunda opción, o a veces puede ser la primera opción. Digamos que depende mucho de cuántos medicamentos necesita el paciente para mantener un buen control o para que el paciente esté en meta. ¿Listo? Pero sí, y esos medicamentos, digamos, que aceleran más el proceso de daño facial, que no les siga sirviendo como tal. Bueno, las ventajas pues son ahí. Tienen mucha experiencia. Según el UCAPADS, que saben qué es el UCAPADS, es un estudio el más grande de diabetes que hicieron, y encontraron que pues tiene disminuye el riesgo microvascular, con un control muy bueno sobre la glucosa, y las desventajas es la hipoglicemia, empiezan a ganar peso y tienen baja durabilidad, o sea, dejan de actuar, o hay que darlas por ahí cada 12 horas, cada 8 horas, que también pues, se convierte. Son de muy bajo costo, pero el problema, digamos, de las sulfonilurias es que por tanta hipoglicemia que produce, se han dejado de usar y han pasado como, digamos, ya sean como la tercera opción. Ya no, antes eran la segunda o la primera, ahorita ya no. ¿Por qué un paciente con sulfonilurias empieza a ganar peso y su patología general se gana? ¿Qué hace que gane de peso? No es tan difícil. ¿Come más? No, digamos que aprovecha más. ¿Me entiendes? Si tengo más insulina, digamos que la glucosa empieza a entrar mucho mejor y el paciente empieza a ganar peso. ¿Sí? Simplemente eso quiere decir que se está recuperando, pero pues, ¿sí? Pero no es tan bueno sobre todo para pacientes obesos. Por eso la metformina sigue siendo la primera elección.
¿Hasta ahí vamos bien o estamos muy rápido? Luego vienen el boom. Digamos, han descubierto otros medicamentos que actúan, digamos, mucho más fisiológicamente hablando, que son los inhibidores de la ADPP4, o sea, de la ADPP4 Julie. Dipeptidasa. Sí, es una enzima que se encarga, ¿cómo se llama? Dipeptidasa 4. Dipeptidasa 4, muy bien. Esa dipeptidasa 4 es la que degrada la sincretina. ¿Cuáles son las sincretinas? El GLP-1 y ahí están. El péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Esas dos sincretinas tienen un doble mecanismo de acción, digamos que actúan a nivel, digamos, del páncreas en las células beta y en las células alfa. En las células beta, pues, estimulan la producción de insulina, pero también en las células alfa disminuyen la secreción de glucagón. Entonces, hace que el mecanismo de acción es un poco, digamos, fisiológicamente hablando, es un poco mejor. Casi no tienen efectos secundarios y pues hay mucha. La primera que salió se llama sitagliptina, el nombre comercial es Januvia. La vildagliptina, el nombre comercial es el Galbus. La saxagliptina es el ahora no me acuerdo. Y la linagliptina, que es la de, bueno, casi son tantos los laboratorios que, bueno, la idea es que vienen, bueno, la sitagliptina viene de 50 y la vildagliptina también viene de 50 miligramos. No son dos independientes, es decir, o sea, uno puede máximo hasta poner 100 miligramos y mejora un poco el control, pero más allá de 100 miligramos al día no producen ningún beneficio. Son seguras, ¿sí? Y pues ya vieron el mecanismo de acción. ¿Listo? Ahorita en la guía colombiana, pues el doctor Arsener y su equipo, pues uno de los endocrinologos más famosos habla de que digamos que sería la droga, la segunda línea después de la metformina. Y algunos de esos, cuando lo vean, por ejemplo, Hanumet, quiere decir que viene Januvia con metformina. Viene con 850 y con 1000. Y el Galbusmet, por ejemplo, viene también con 50 y con 1000 y con 850 de metformina. Las ventajas, dicen, pues los laboratorios son exagerados, pero dicen que una viejita se intentó suicidar con una caja de caldos y no le pasó nada. O sea que no producen hipoglicemia severa. Y tienen las desventajas, es que no baja como quisiera uno las metas, o sea, para conseguir las metas de hemoglobina glicosilada, de bajarlas a un punto, pues digamos que si el paciente no es juicioso con la dieta, digamos, no va a obtener los mismos resultados que obtiene uno con la metformina como tal, ¿sí? Producen urticaria, angioedema y está interrogada en algunos casos la aparición de pancreatitis, pues por el mecanismo de acción que tiene. El problema son de alto costo. ¿Hasta ahí bien? Y hay otros antidiabéticos, digamos que son análogos de los receptores del GLP-1, que son el exenatide, el liraglutide y la lixisenatide, que son, digamos, ahora el boom. Son muy costosos, se usan en obesidad, tienen varias ventajas. Primero, pues tienen que es inyectable, pero lo otro es que produce muy buena disminución del peso y sensación temprana. O sea, pues recuerden que dijimos que los diabéticos vivían con sus espacios. Bueno,
digamos que producen CCA temprana y controlan muy bien el peso. Entonces se ha visto que en pacientes, por ejemplo, con obesidades mórbidas les puede ayudar el control de la... digamos que tienen algunos efectos adversos todavía no estudiados, por ejemplo, están asociados a cáncer, algunos tipos de linfomas, a hiperplasia de células C, a pancreatitis aguda y a efectos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Y tienen, digamos, como los estudios son muy pequeños porque son drogas nuevas, pero sí se han empezado a ver un poco que tienen algo de protección cardiovascular, que es lo que uno quiere que el paciente no tenga. Son carísimas, ¿no? Una polla va con unos 180 mil. Otros medicamentos son los inhibidores del CLG2, que es un receptor que queda en el túbulo contorneado proximal. Y es un mecanismo que hace muchos años lo empezaron a estudiar, esto como en los años 50. El problema es que los estudios pues nunca fueron juiciosos y se abandonaron ese tipo de moléculas, pero ahorita con el boom de la diabetes volvieron otra vez. Ya hay tres, aquí en Colombia ya hay dos, las glifosinas como tal. El que mejor evidencia tiene de todos esos es la tapa glifosina, entonces la que tiene más estudios. Entonces, digamos que al inhibir la reabsorción de la glucosa a nivel urinario, pues hace que haya un control de los niveles plasmáticos de glucosa. Son buenas, digamos, son útiles, pero pues tienen alguna... ¿Qué se les ocurre que le pase a un paciente que tenga glucosuria? ¿Qué le favorece? Aumenta el riesgo de infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son la primera causa de descompensación de la glucosa. Tienen el problema también que son muy costosas, están saliendo de ahora, y tienen problemas, digamos, de mareo, y el otro problema que tienen es el incremento del LDL. Entonces tienen un aumento transitorio también de la creatinina. Se pueden utilizar también como segunda línea si el paciente tiene contraindicaciones para los inhibidores de la DPP4. Y lo último que vamos a ver son las insulinas. Entonces, las insulinas se clasifican según el tipo de acción, ¿cierto? Juan Felipe, ¿cuáles son las de acción corta? Ultra corta, dispro, la cristalina, y las de acción prolongada son el Temir, el NPH y la glargina. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene la insulina sobre los otros? Sobre los hipoglicemiantes orales. Actúa más rápido, tiene una predicción, digamos que uno predice un poco mejor el efecto, tiene muy buen control sobre la hemoglobina glicosilada, y por eso en serio ahorita, de verdad, o sea, si a mí me ponen a escoger entre tomarme dos o tres pastillas diarias o un solo pinchazo de Temir, yo como que lo pienso y prefiero, sí, pero depende de cada paciente, o sea, lo que les decía al principio, los pacientes cuando sienten que se inyectan insulina, sienten que están en las últimas. Y ahí lo han visto en la consulta de la resistencia que tienen para aceptar el tratamiento con insulina. Entonces, tienen muchas ventajas. Cada vez vienen, digamos, los dispositivos que se llaman los lapiceros, son cada vez más, digamos, diseñados estratégicamente para los diabéticos. Entonces, tienen ruido, tienen unos números grandes, digamos, si el paciente tiene comprometida la visión, pues pero les queda el tacto también. Entonces, saben digamos que son seguros porque saben cuántas unidades se van a poner, ¿sí? Lo ideal en la insulina es una sola vez, ¿sí? O sea, y ustedes como médicos, digamos, cuando salgan a su rural, pues van a manejar eso hasta, si acaso, un esquema mixto, o sea, de una insulina de larga duración y una insulina de corta duración.
Pero cuando ya ese esquema que se llama basal bolo, o sea, el paciente que necesita una de acción larga o dos de acción larga, más en cada comida ponerse el bolo de la acción corta, eso es mejor que lo maneje pues, un especialista. Digamos que uno, o bombas de insulina, pues tampoco se pongan a manejar ustedes eso porque, digamos, no, ya son pacientes que están muy comprometidos, que llevan con la diabetes mucho tiempo y que tienen muchas complicaciones pues, oftalmológicas, cardiovasculares y eso. Sí, se los pueden achacar a ustedes. Ustedes ya vieron el libro que es medicina legal. No. Yo quiero evitar esa palabra, pero no puedo. Entonces, ahí están como la pregunta del examen es esa. Entonces, ¿cuál es la más rápida? ¿Cuál es la más corta? Y ordénenla. A ver, ustedes sepan. Ahorita salió una que se llama de Today, que es hasta inteligente, o sea, digamos, de acuerdo a los niveles de glucosa, se activan unas moléculas de zinc que tiene y eso hace que se libere más o se libere menos. Digamos que casi que no tiene picos de hipoglicemia. Digamos que el control glicémico puede tener unas prácticas y es casi que perfecto. La gente come y no se le sube ni se le baja, digamos, esas son las presentaciones, entonces las del post, NPH y cristalina, mentiras, ahorita están casi todas. Entonces no hay disculpa para no formular y los lapiceros se los entregan a los pacientes, la ventaja. Estas dos se requieren refrigeración, pero entonces está la grafina, el aspartato y la glucina, el distro y el determinante, pero vienen con esferos, entonces es mucho más fácil, digamos, lo pueden cargar, no necesitan refrigerarlo como tal. Digamos que pues son muy chéveres para uso y son fáciles de usar. Pues hay que leer sobre eso y aprenderlos a formular. ¿Listo? Las dosis son muy exactas y pues uno logra, digamos, un buen control de glicemia. En resumen, pues, digamos, esas son como nuestras alternativas. Las biguaninas, estos son los... no quiero hablar de los PZD, yo nunca puedo decir que los PZD son malísimas, pues digamos, uno lee y son, mientras salen no encuentran nada, pero cada vez se encuentran menos problemas. No sé si con la rosiclitazona, por ejemplo, la sacaron porque producía infartos y muerte súbita. La piogletazona le acaban de encontrar que le achacaron más casos de falla cardíaca. Entonces, esas... Y los otros, por ejemplo, las inhibidoras de la carbosa, que se llama, pues lo que hacen es inhibir una glucosidasa intestinal y hacen es que el paciente tenga unas diarreas y un meteorismo brutal. Y el control de glicemia es pésimo, o sea, no baja para nada, no sirve para, digamos, de alguna manera no sirve para tener buen control de la glicemia, entonces no las usamos como tal. Y de estos, aprender a manejarlas. Quiero más reciclar, perdón, no clarita. Yo te miré, listo. Entonces hasta ahí. Ahorita vamos a hacer grupos, son las 10:20.